Palabra de vida. De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 22 y 4 al 6. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podrán conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual ustedes han oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y lo han vencido, pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 2. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17, 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la muerte de Juan el Bautista, Jesús, lejos de desanimarse, de acobardarse, se siente impulsado a iniciar su ministerio y hacerlo con mucha fuerza. Sale efectivamente de su natal Nazaret y se desplaza a Cafarnaún, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Allí empieza su predicación invitando a todos los hombres a convertir, a cambiar el corazón, porque se acerca el reino de los cielos. Y refrenda esta enseñanza, la respalda precisamente con el testimonio de las curaciones de enfermedades y dolencias que encontraba en los hombres y mujeres de su tiempo. Hoy, Jesús nos habla nuevamente a nosotros 2000 años después y nos invita a renovar el corazón, a convertir nuestro ser, a decir que mi vida puede ser diferente, puede ser distinta,
a saber que puedo cambiar ciertas actitudes que me han hecho una persona solitaria, egoísta, melancólica. Mi vida puede ser distinta. Basta que creamos en Jesús. Y en esta misma línea encontraremos la lectura de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, cuando se nos hacen varias promesas bellísimas. La primera que nos hace el apóstol Juan es que todo lo que pidamos a Dios, si cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada al buen Dios, las cosas se nos darán. En un segundo momento se nos dice que el gran mandamiento que nos pide el buen Dios es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y en el gran mandato que nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros. En un tercer momento nos dirá esta primera carta del apóstol San Juan que no nos podemos desanimar frente al mal que encontremos en el mundo, que Dios en Jesucristo ha vencido el mal y que aunque en el mundo encontraremos contradicciones, detractores y seguramente personas que no escuchen el Evangelio, lo hacen porque no han conocido de Dios, pero quien verdaderamente conoce de Dios podrá escuchar y vivir el Evangelio de Jesús. Hoy pidamos esa gracia de convertir nuestro corazón, de renovar nuestra vida. Y te hago una pregunta: ¿de qué necesitas ser convertido? ¿De tus rencores? ¿De tu egoísmo? ¿De creer que eres el primero en tu familia, en tu trabajo? ¿De creer que no necesitas de conversión? Lo he dicho y hoy vale la pena repetirlo. Quizás el alcohólico más lejos de su rehabilitación es aquel que no reconoce que necesita ser rehabilitado de su alcoholismo. El pecador más lejos de su conversión es aquel que dice: yo no tengo nada que cambiar, mi vida es perfecta como la llevo. ¿Cómo nos engañamos? Convertirnos es creerle a Jesús. Convertirnos es dejar de creer tanto las falsas verdades, por más que estén bien presentadas, bien envueltas, que el mundo nos dice: tu felicidad es este carro, este apartamento, este viaje, es este puesto en esta empresa, tu felicidad es, no sé, este disfrute de tu cuerpo, esta cirugía. No, ¿cómo nos engañamos? Nuestra felicidad es Dios y hacer su voluntad. Él nos ha creado, ha colocado, permítame en esta expresión, un software en nuestro corazón, que la gran alegría del hombre, la gran plenitud del hombre pasa por cumplir la voluntad de Dios. Y sabemos, siguiendo esa primera lectura, que la gran voluntad de Dios es creer en su Hijo Jesús y el mandato inmenso que nos ha dado: ámense los unos a los otros. Amén.